Bienvenidos a este segundo vídeo del tema 2 en el que vamos a hablar de la ley de Gauss propiamente. La ley de Gauss da nombre a este tema y por tanto es lo más relevante del mismo. Es una ley que fue formulada por Carl Gauss, uno de los matemáticos más importantes de todos los tiempos, y que se plantea como una alternativa a la ley de Coulomb. En el fondo es una ley que no busca más que relacionar el campo eléctrico con la carga eléctrica que lo produce. Para comprender esta ley o lo que dice, vamos a pensar en una superficie cerrada, por ejemplo una esfera, y cuando nosotros estamos trabajando con esta esfera podemos decir que el flujo eléctrico total que lo atraviesa está directamente relacionado, de hecho es proporcional a la carga que tenemos encerrado dentro de dicha superficie. Es decir, que al tener aquí una carga dentro, el flujo que atraviesa esta superficie por ser cerrada va a ser proporcional a Q. Además descubre que la constante de proporcionalidad es epsilon 0. Bien, demostremos esta ley. Para demostrar esta ley vamos a recurrir a el mismo dibujo que acabamos de hacer, es decir, cómo podríamos calcular el flujo que atraviesa una esfera debido a una carga que esté en su interior. Entonces nosotros vamos a decir que nuestro flujo, como siempre, es la integral del campo por el diferencial de superficie. Si nosotros nos colocamos en esta esfera, nos damos cuenta que los diferenciales de superficie son cachitos sumamente pequeños de esa superficie y el vector queda dirigido de manera perpendicular a ellos. Por tanto, paralelo al campo que también es radial. De esta forma podemos decir que es la integral de los módulos. Muy bien, ¿quién va a ser nuestro campo? Nuestro campo, según tenemos demostrado por Coulomb, es K, Q partido de R cuadrado. Ahora bien, la superficie en la que nos encontramos tiene una R siempre constante. Es decir, que no depende del punto de la superficie en el que estamos y por tanto tanto la K como la Q como R cuadrado podrían salir de la integral. Al quedarme solamente integral de diferencial de superficie, podemos integrarlo directamente sabiendo que es la superficie. Conocemos el valor de K, podemos conocer K como 1 partido de 4pi epsilon 0, es totalmente equivalente. La carga que tenemos encerrada, el radio al cuadrado y la superficie que nosotros tenemos atravesada por campos, es decir, la que tiene flujo, es una esfera, por tanto 4pi r cuadrado. 4pi con 4pi, r cuadrado con r cuadrado y acabamos de demostrar que el flujo es la carga partido de epsilon 0. Empecemos entonces ahora a hacer distintos tipos de ejercicios en los que podemos aplicar Gauss. Vamos a ver todos los casos más habituales y los vamos a ver con valores genéricos que se podrían concretar en cualquier momento de forma numérica. Entonces, el primero que nos vamos a encontrar es el ejercicio en el que nos piden que calculemos el campo eléctrico generado por una carga Q. Es decir, nosotros tenemos una carga Q y queremos calcular el campo a una distancia R de Q. Si lo queremos hacer utilizando la ley de Gauss, sabemos que diremos que el flujo que atraviesa una superficie cerrada es igual a la carga encerrada por dicha superficie partido de epsilon 0. Entonces, en este momento, lo primero que tenemos que pensar es qué superficie cerrada puedo coger que me ayude a calcular el campo a una distancia R. Vale, realmente he dibujado el punto de manera aleatoria ahí, pero hay muchos más puntos, de hecho hay infinitos puntos a una distancia R de Q. Si lo pensamos, todos los puntos a una distancia R de Q definen una esfera de radio R.
Perfecto. Entonces nuestro flujo sabemos que es E por diferencial de superficie en vector. Como en cualquiera de los puntos en los que yo coja el diferencial de superficie, este va a ser perpendicular a la superficie y por tanto paralelo al campo que es radial, integral de E por diferencial de S. Estamos cogiendo todo puntos a la misma distancia, por lo tanto el campo no depende de la superficie, es constante. Y al quedarme la integral de diferencial de S, E por S. La superficie de esta esfera cerrada que yo tengo es 4pi r, la distancia al cuadrado. Y esto, según la ley de Gauss, ha de ser igual a la carga encerrada, que en nuestro caso es Q mayúscula, partida de epsilon 0. Despejando el campo, Q partido de 4pi epsilon 0 r cuadrado. Acabamos de demostrar quién es el campo eléctrico creado por una carga. Si recordamos que K es equivalente a 1 partido de 4pi epsilon 0, podemos darnos cuenta que utilizando Gauss hemos obtenido una fórmula totalmente equivalente a la ley de Coulomb. Bien, compliquemos esto un poquito más. Y en el ejercicio 2.4 nos dicen que calculemos el campo eléctrico generado, pero en este caso no por una carga puntual, sino por una esfera no conductora. Sumamente importante que nos indiquen que es no conductora. Hueca, muy fina, de radio R y cargada con una carga total Q, y que lo calculemos en un punto a una distancia R. Muy bien, empezamos entonces diciendo que tenemos una esfera hueca, en su interior no hay nada, con una carga Q. Al ser hueca, toda esta carga tiene que estar en su superficie, no conductora y de radio R. Lo siguiente a tener en cuenta es que debemos darnos cuenta de que existen dos zonas. Hay una primera zona en el exterior y hay una segunda zona en el interior de la carga, de la esfera. Habrá quien considere una tercera zona justo en la superficie. Bien, veamos qué ocurre entonces en la zona 1. En la zona 1 nosotros podemos venir y decir que todos los puntos que estén a esa distancia R formarán una esfera de radio R. Así que el flujo es la integral de E por diferencial de S. Como siempre que estamos cogiendo esferas son paralelos. El campo es constante, por lo tanto, E por la integral de diferencial de S, E por S. Y la superficie, al ser la de una esfera, 4pi r cuadrado. Esto ha de ser igual a la carga encerrada partida de epsilon 0. La carga que yo tengo encerrada hacia dentro de esta superficie esférica es exactamente Q mayúscula, toda la carga de la bola. Así que, despejando, obtengo que el campo es Q partido de 4pi epsilon 0 r cuadrado. Es decir, un valor equivalente a una carga puntual. Con esto ya podemos darnos cuenta de que no nos influye la forma en la que está distribuida la carga. El hecho de tener Q coulombios dentro de una esfera de radio R, una esfera imaginaria, es decir, todos los puntos de radio R, tener una Q, una pelota, una esfera, esta así real con carga Q, es lo mismo que tener una carga puntual. Donde sí va a haber un cambio es en la zona 2, porque si nosotros calculamos ahora la zona 2, diremos que vamos a coger un punto a una distancia R y por tanto una pelotita ahí dentro. Muy bien, nuestro flujo es por tanto
la integral de E por diferencial de superficie en vector, al ser paralelos ambos radiales, será el producto de los módulos, campo constante, diferencial de superficie constante, queda la superficie. Es E por 4pi r cuadrado por la carga encerrada partido de epsilon 0. Ahora bien, la carga, según nuestro dibujo, en la zona amarilla, no puede ser ninguna, es exactamente 0. En ese momento, E por 4pi r cuadrado es 0, y como el radio no puede ser 0, la única opción es que el campo sea exactamente 0. En este momento me doy cuenta de que si mi carga está repartida en una esfera hueca, fuera de esa esfera lo que ocurre es exactamente lo mismo que si hubiese tenido una carga puntual. Pero en el interior de esa esfera, al no haber nada de carga, el campo es 0. Nos quedaría, o podríamos tener en cuenta, una tercera zona, que sería justo la superficie. En el caso 3, si R es exactamente igual a R, el cálculo es rápido y sencillo, siguiendo los mismos pasos que en el caso anterior, con la única diferencia que al calcular la superficie sabemos que es exactamente el radio de la esfera y por tanto al despejar nos quedaría que el campo es Q partido de 4pi epsilon 0 con R cuadrado. Yo no lo suelo realizar así porque podemos verlo como una R cualquiera, pero es cierto que puede ser interesante diferenciarlos. Si quisiésemos dar una respuesta completa a este ejercicio, tendríamos que decir que nuestro campo es Q partido de 4pi epsilon 0 r cuadrado si la R es mayor o igual que R y 0 si la R está entre 0 y R. Vamos a continuar complicando un poco los casos y en este nuevo ejercicio 2.5 vamos a calcular el campo eléctrico generado por una esfera no conductora, pero en este caso maciza. Es decir, la esfera que teníamos de radio R mayúscula ahora está cargada con una carga Q, pero en todo su volumen. De esta manera volvemos a encontrarnos con tres zonas. La zona 1, vamos a diferenciar la zona 2 en este caso, y una zona 3 interior. Bien, calculemos el campo en la zona 1. Recurriendo a la ley de Gauss, y exactamente igual que antes, buscamos a una distancia R que quede fuera, una superficie cerrada, una esfera, con todos los puntos a la misma distancia. De esa forma, el flujo es la integral de E por diferencial de superficie. Al ser radiales, ambos son paralelos y por tanto, como el campo está a la misma distancia, es constante, y la integral de diferencial de superficie, la superficie, al ser la de una esfera, 4pi r cuadrado. Igual, por tanto, a la carga encerrada partido de epsilon 0. Muy bien, ¿quién es la carga que está encerrando en este momento nuestra esfera? Todo Q. Y despejando, Q partido de 4pi epsilon 0 r cuadrado. Volvemos a encontrarnos con un campo equivalente al de la carga puntual y a la de la carga repartida en superficie. Es decir, no afecta cómo está distribuida la carga. No importa que sea una esfera maciza, no importa que sea una esfera hueca. Tan solo importa que dentro de la superficie imaginaria que hemos creado
hay recogida una carga Q. Avancemos al segundo caso. El segundo caso, prácticamente idéntico, indica que vamos a hacerlo justo encima de la superficie. Calculamos, por tanto, en azul, porque ya tengo dibujada la esfera en azul. El flujo es E por diferencial de superficie. De nuevo y como siempre son paralelos. El campo constante y la integral de diferencial de superficie, superficie. Una superficie exactamente de el radio al cuadrado, el radio de la esfera al cuadrado. Y esto, según la ley de Gauss, ha de ser igual a la carga que encerramos entre epsilon 0, despejando el campo y sabiendo que la carga encerrada es toda la Q. Me queda Q partido de 4pi epsilon 0, R cuadrado, pero en este caso mayúscula. Veamos el último caso, veamos el tercer caso. ¿Qué ocurre si yo cojo una esfera, un punto, una distancia más pequeña que R mayúscula? Muy bien, si yo estoy por debajo de R mayúscula, voy a calcular el flujo de nuevo como E por diferencial de S, E diferencial de S, E por S y E 4pi R cuadrado. Hasta aquí exactamente igual. Carga encerrada partido de epsilon. Lo que cambia ahora es la cantidad de carga que yo he encerrado. Hasta ahora nosotros estábamos cogiendo todo Q, pero Q está repartida en todo el volumen de la esfera azul, de la esfera de radio R mayúscula. Yo tan solo estoy encerrando esta cantidad de carga. De forma que tenemos que calcular un valor que nos permita saber qué cantidad de carga quedó dentro y cuál fuera. Bueno, pues en principio, y no diciéndonos otra cosa, la carga se distribuye de forma homogénea y uniforme en todo el volumen. Así que podemos definir un ρ, una densidad volumétrica de carga, es decir, coulombios por metro cúbico. Así que toda la Q se distribuía en todo el volumen. Ese volumen, al ser una esfera, era 4/3 de pi R mayúscula al cubo. Teniendo este dato con nosotros, podemos venir y decir quién es nuestra carga encerrada, que va a cambiar de valor. Pues la carga encerrada va a ser ρ por el volumen encerrado. Y el volumen encerrado, ρ es Q partido de 4/3 de pi R cubo. Y el volumen encerrado es una esfera, 4/3 de pi de radio R minúscula al cubo. Partido de epsilon 0. 4pi con 4pi, tercios con tercios. R cuadrado con el cubo y me queda que el campo es Q por R partido de 4pi epsilon 0 R mayúscula al cubo. Muy importante entonces ser conscientes de lo que es la carga distribuida en volumen y de lo que es la densidad volumétrica de carga, imprescindibles para poder realizar este tipo de ejercicios. Veamos otro nuevo ejercicio, en este caso el 2.6. En el ejercicio 2.6 nos va a hablar de otro de los supuestos más habituales que nos encontramos para aplicar la ley de Gauss, los hilos largos. Hilos que podemos considerar infinitos, es decir, que son muy largos en comparación con la distancia a la que vamos a querer calcular el campo eléctrico. En este caso es un hilo de radio despreciable, muy finito, y con una densidad de lambda coulombios por metro lineal. No podemos conocer la carga completa al no saber la longitud del cable.
Y queremos calcularlo en un punto P a una distancia R. Muy bien. En este caso tenemos que buscar, y como siempre, una superficie cerrada para poder aplicar Gauss. Bien, ¿cómo debemos entonces calcular el campo eléctrico? Vamos a determinar una superficie cerrada que contenga ese punto. La más sencilla es aquella que tenga ese punto y todos los que contengan a la misma distancia, por tanto su campo vaya a ser igual. Eso es un cilindro. Como todos los puntos forman un cilindro, pero esta superficie debe de ser cerrada, incluiremos también las dos tapas del cilindro. Es por ello que el flujo que nosotros vamos a calcular ha de estar dividido, por no poder hacerlo de una sola vez, por el flujo de la capa lateral más el flujo de la tapa de la izquierda más el flujo de la tapa de la derecha. Analicemos cada uno de estos flujos. El flujo lateral será E por diferencial de superficie en el lateral. La de la izquierda, exactamente lo mismo, pero sobre la tapa de la izquierda. Y la de la derecha, igual, pero sobre la tapa de la derecha. Bien. Si nosotros cogemos y analizamos el campo que produce el cable, un cable infinito produce un campo hacia afuera. El diferencial de superficie queda también tangente a esta superficie curva y por lo tanto paralelo a ella, al campo eléctrico. Podemos decir que la integral sobre la tapa lateral del campo por diferencial de superficie por ser paralelos es el producto de sus módulos. Vamos por la tapa de la izquierda. El tema que nos va a importar en esta tapa de la izquierda es que el campo, cuando nosotros lo calculamos, estamos diciendo que va hacia arriba. Pero en este caso, la tapa tiene un diferencial de superficie hacia la izquierda. Eso implica que entre ellos son perpendiculares y que, por tanto, el flujo del campo en la tapa izquierda es cero, por ser perpendiculares y hay diferencial de superficie. Si repetimos el mismo razonamiento sobre la tapa de la derecha, la situación es exactamente la misma. Estos dos vectores quedan perpendiculares y por tanto este flujo ha de ser cero. Hemos simplificado un cálculo de 3 sumandos en una sola integral. Muy bien. El campo, quedamos en que son puntos a la misma distancia, campo constante, que no depende de la superficie. Y en este caso la superficie es la lateral de un cilindro. La superficie lateral de un cilindro, cuando yo lo estiro, me queda como un rectángulo que tiene una longitud L y una altura igual a la longitud de la base, es decir, 2πr. Y esto ha de ser, según la ley de Gauss, carga encerrada partido de epsilon. En el momento en que hemos dicho que estábamos consiguiendo una longitud L, número indeterminado y que no nos importa, solo nos está ayudando a llegar a la solución, la carga encerrada entonces, al tener lambda coulombios por metro, será lambda por L. Lambda coulombios por metro en L metros, lambda L, partido de epsilon 0. Las L's no influyen, ya que es un cable muy largo y la longitud había sido algo totalmente simbólico para poder realizar los cálculos. Y me queda que el campo generado por un cable a una distancia r del mismo es lambda partido de 2π epsilon 0 r. Si nosotros complicásemos el ejercicio de tal forma que ahora nuestro cilindro o nuestro cable es cilíndrico y muy largo,
y de radio R, hueco de espesor despreciable y con la densidad de carga lambda sobre el mismo. Y queremos calcular el campo en un punto P a una distancia R. En esta situación nos vamos a encontrar con dos zonas, una zona fuera del cilindro y una dentro del cilindro. Si nosotros nos vamos a hacer el cálculo del campo en la primera zona, exactamente igual que antes, cogeríamos un cilindro que englobe todos los puntos donde el campo tiene el mismo valor. Al ser un cilindro cerrado, necesitamos 3 flujos para calcular el flujo total. El del lateral, el de la tapa izquierda y el de la tapa derecha. De nuevo, y como en el caso anterior, esto sería el producto de la suma de 3 integrales, todas ellas de campo por diferencial de superficie en cada una de esas superficies. En la superficie lateral, el campo hacia afuera, el diferencial de superficie también, por tanto paralelos, y el flujo se calcula como el producto de los módulos. Por su parte, en la derecha, el campo hacia arriba, mientras que el diferencial de superficie va hacia la derecha. Así que el de la tapa de la derecha, 0. En la tapa de la izquierda exactamente lo mismo, pero en este caso el diferencial de superficie mira hacia la izquierda. Tanto, 0. Podemos seguir desarrollando como E por la superficie lateral. Superficie lateral de un cilindro, es decir, L por 2πr igual a la carga encerrada partido de epsilon 0. E, L por 2πr, carga encerrada, lambda L entre epsilon 0. L con L se va y hemos demostrado que el campo eléctrico no depende del grosor del cable, sino nada más que la carga que transporta. Si volvemos a hacer lo mismo, pero ahora en este caso en el interior, definiríamos un cilindro, una zona interior, podríamos definir el cilindro aquí, cogiendo todos los puntos a una distancia R, pero menor que el radio. En este caso, el flujo sería el flujo de nuevo lateral, más el de la izquierda, más el de la derecha. Volvería a ser sobre el lateral E por diferencial de superficie, sobre la izquierda E por diferencial de superficie y sobre la derecha E por diferencial de superficie. Nos damos cuenta, de nuevo, que tanto la izquierda como la derecha quedan perpendiculares y esos flujos son 0. Por su parte, el de la superficie lateral son paralelos y podemos multiplicar los módulos. E por superficie lateral es E por L por 2πr igual a la carga encerrada entre epsilon. ¿Qué ocurre? Que en este caso toda la carga está en la superficie y yo estoy dentro de esta superficie. Así que la carga que voy a encerrar es 0. Y en ese momento el campo eléctrico es 0 en el interior de mi cilindro. Vamos a continuar haciendo un nuevo ejercicio, el 2.8, en el que vemos el último caso que nos encontramos con los cilindros. En este caso nos habla de un cilindro, de nuevo, sigue siendo muy largo. De radio R, exactamente igual que antes. La diferencia es que ahora es macizo y no conductor. Y la densidad de carga que lleva es lambda coulombios partido de metro. Pero recordemos entonces que al ser macizo lo llevará en todo
el cilindro, no solamente en una superficie. Y vamos a calcular el campo en un punto a una distancia P. Volvemos a dividir en 2 o 3 zonas, según nos interese. Voy a volver a hacerlo en 2 para no hacer demasiado largo el ejercicio. En el primer caso tenemos un punto P a una distancia R, por lo tanto todos los puntos que tendrían el mismo campo quedarían definidos por un cilindro. Al ser una ley de Gauss, lo que vamos a aplicar y necesitar, por tanto, que el cilindro sea una superficie cerrada, le pondremos las dos tapas. Así que, en la zona 1, y como hemos hecho hasta ahora, el flujo es el flujo lateral más el flujo de la izquierda más el flujo de la derecha. El flujo lateral es la integral de E por diferencial de superficie sobre la superficie lateral. El flujo en la izquierda es E por diferencial de superficie sobre la tapa izquierda y en la tapa derecha también E por diferencial de superficie. Al calcularlos, la lateral me queda que son paralelos. En la tapa izquierda, por el contrario, el campo va hacia arriba, mientras que el diferencial de superficie va hacia la izquierda y por tanto el flujo es cero. De la misma manera que en la tapa de la derecha, el campo va para arriba y el diferencial de superficie para la derecha. Al sacar la E de la integral, por ser el campo constante siempre, me queda la diferencial de superficie integrada, que será toda la superficie lateral, que por ser un cilindro es L por 2πr y lo igualaremos a la carga encerrada partido de epsilon 0. EL2πr, la carga que tenemos encerrada, sabemos que tiene lambda coulombios por metro y hemos encerrado L metros. Podemos simplificar las longitudes y el campo, de nuevo como en casos anteriores, no influye cómo está distribuida la carga, sino que me queda exactamente igual que en el cable de radio despreciable o en el cilindro, que era únicamente una superficie. Vamos ahora al caso que sí que va a ser un poco diferente, que es el hecho de que nos encontremos dentro de ese cilindro. Si nos encontramos dentro de este cilindro, a una distancia R, definiremos un cilindro finito interior, cerrado para poder aplicar Gauss. En ese momento, el flujo, de nuevo, es flujo lateral, más flujo en la izquierda, más flujo en la derecha. Esto es la integral sobre el lateral de E por diferencial de superficie, más la integral de E por diferencial de superficie a la izquierda, más la integral de E por diferencial de superficie a la derecha. Si miramos las direcciones de campo y diferencial de superficie, vemos que tanto a izquierda como a derecha, y como en todos los casos anteriores, estos flujos valen 0 por ser perpendiculares los vectores. Mientras que en la superficie lateral son paralelos, campo constante y la superficie lateral de un cilindro L por 2πr. Al aplicar Gauss igual a carga encerrada partido de epsilon 0. Y después de esto, que es repetitivo, viene el punto interesante. ¿Qué carga estoy encerrando en este caso? Porque no es toda la que tengo. Puedo razonarlo de dos maneras. La primera, que tengo lambda, es decir, esos coulombios por metro, y que están repartidos en toda la superficie de aquí. Y la otra opción es pensar en la carga total y calcular el ρ. Quizás sea esto más obvio, aunque al final el resultado será el mismo. Si nosotros calculamos la densidad volumétrica, tendremos que pensar que es la carga entre el volumen.
La carga que nosotros tenemos no sabemos exactamente cuál es, pero podemos decir que es lambda por una longitud genérica. Si yo cojo una longitud genérica, el volumen correspondiente a esa longitud será la base pi r cuadrado por la altura L. En ese momento se van. De ahí que es el mismo razonamiento que haber pensado como lambda partido de la superficie en la que está distribuida. Bien, con ese dato ya calculado, podemos venir y decir que nuestra ley de Gauss sigue avanzando, sabiendo que la carga encerrada va a ser ρ por el volumen que encerremos. El volumen que encerramos es un cilindro, por tanto, pi r cuadrado de la longitud que ya habíamos cogido. L y L se van, pi y pi se van. Puedo sustituir ρ por lambda partido de pi r cuadrado y r cuadrado. Una r con una r se va. Así que el campo en el interior es lambda r partido de 2 pi epsilon 0 r cuadrado. Continuemos con el ejercicio 2.9 en el que vamos a hablar del último elemento que se estudia habitualmente con Gauss, que son las láminas muy grandes, láminas que podríamos considerar infinitas, aunque no lo son, pero que al ser tan grandes y medirlas a una distancia tan cercana a la lámina en comparación con su tamaño, podemos decir que son infinitas. Esta lámina es de espesor despreciable, va a estar cargada con una densidad de sigma coulombs por metro cuadrado y vamos a estudiar o a buscar el campo en un punto P a una distancia R. Para ello necesitamos una superficie cerrada. Por lo tanto, empezamos pensando que un punto ahí produciría un campo en P en esta dirección. Habrá un punto simétrico que produce campo también simétrico al otro. De esta manera, las componentes en Y se anularían, mientras que las componentes en X se sumarían. Esto implica que solo quedaría campo dirigido hacia la derecha. Eso ocurre exactamente con todos los puntos de la placa, que al ser infinita, hace que me quede solamente campo de esta forma. Así que cualquier punto a esa distancia, yo voy a coger un círculo, pero podríamos coger cualquier superficie paralela al plano, va a cumplir esto. Muy bien, a continuación podemos pensar que también los puntos que están al otro lado de la lámina sufrirán o estarán en la misma situación, con la diferencia de que el campo en este caso irá hacia la izquierda. Como la superficie tiene que ser cerrada, vamos a unirlos utilizando un cilindro. Bien, en este momento vamos a marcar esto un poquito para que veamos que va por detrás de la lámina. Vale, en este momento vamos entonces a aplicar la ley de Gauss y lo primero que tendremos que calcular, como siempre, va a ser el flujo que atraviesa esta superficie. Este flujo, tal como lo estamos viendo, tendrá un flujo a través de la superficie de la izquierda, más un flujo en la superficie lateral, más un flujo en la tapa de la derecha. Esto lo extendemos a la integral en la tapa izquierda del campo por el diferencial de superficie, la integral sobre la superficie lateral
del campo por el diferencial de superficie y lo mismo en la derecha. Analicemos ahora cada una de ellas. Muy bien, si nos vamos a la izquierda, nosotros tenemos un campo ya dibujado en rojo de valor E. Y vemos que cualquier diferencial de superficie va a ir dirigido en el mismo sentido. Como tienen los mismos sentidos, son paralelos, puede desaparecer el producto escalar y nos queda nada más el producto de módulos sobre la tapa de la izquierda. En el caso de la superficie lateral, nosotros estamos hablando de que el campo en cualquier punto debido a esa lámina va en dirección horizontal. Sin embargo, el diferencial de superficie es perpendicular a la misma. Es cierto que va rotando según el punto donde estemos, pero se comporta siempre o se sitúa siempre de forma perpendicular. Por lo tanto, el producto escalar de dos vectores perpendiculares será 0 y el flujo a través de esa parte de la superficie también. En la parte de la derecha volvemos de nuevo a encontrarnos en una situación semejante a la de la izquierda, con la única diferencia de que en este caso el diferencial de S viene dirigido hacia la derecha. Queda también paralelo en sentido y en dirección y sentido con el campo y vuelve a ser E por diferencial de superficie en la tapa de la derecha. Como el campo es constante, sale hacia afuera y me queda el diferencial de superficie a la izquierda, exactamente igual en la derecha, y al integrar nosotros sabemos que es la superficie de la izquierda y en la otra la superficie de la derecha. Claro, nosotros no sabemos qué valor tiene esa S, pero podemos marcarlo con el que nosotros queramos, es decir, con su tamaño, que podemos identificar como S sin más. Y como ambas son las tapas de un cilindro, han de ser iguales y ambas serán E por S, sumadas 2S. En ese momento, al aplicar la ley de Gauss, esto ha de ser igual a la carga encerrada partido de epsilon 0. Muy bien, ¿quién es esa carga encerrada? Bueno, pues si nosotros venimos y analizamos lo que hace el cilindro sobre la placa, vemos que la corta solamente en un cachito. Un cachito que tiene la misma superficie que el cilindro. Es decir, podemos decir que la carga encerrada es nuestra densidad superficial por la superficie cogida. Superficie con superficie se va y el campo generado por una placa infinita es sigma partido de 2 epsilon 0. En este momento tenemos el campo generado por una placa muy grande, por una lámina muy grande. Lo más importante a tener en cuenta en este cálculo que acabamos de hacer es que no depende de la distancia. Cuando nos movemos con distancias pequeñas en láminas muy grandes, da igual la distancia a la que estemos de la lámina, el campo eléctrico siempre será el mismo. Continuemos con el ejercicio 2.10, en el que vamos a seguir analizando el campo que genera una lámina muy grande, pero en este caso con un espesor. Deja de ser de espesor despreciable para pasar a tener a metros de espesor. Es decir, podríamos verlo como una pared muy grande, eso sí, de espesor A, y que tiene una densidad de carga de ρ coulombios por metro cúbico. En ese momento, y de forma totalmente análoga a como hicimos en el ejercicio 2.9, vamos a calcular el campo de un punto a una distancia R. Por lo tanto, vamos a buscar una superficie. En este caso, como antes, va a ser un cilindro con los puntos de la derecha y de la izquierda que tengan el mismo campo. Si nosotros calculamos el flujo, sabemos que será el flujo a la izquierda más el flujo lateral más el flujo a la derecha, que se escribe
como la integral del vector de campo por el vector de superficie, cada una de las tres zonas. A continuación, y recordando lo que hicimos en el apartado anterior, sabemos que el producto escalar de E por diferencial de S en la parte lateral será 0 al ser estos perpendiculares, mientras que tanto a la izquierda como a la derecha son paralelos. Al ser paralelos, el producto escalar se convierte en producto de sus módulos. El campo es constante, así que podemos sacarlo y nos queda la integral de diferencial de superficie, superficie. Tanto a la izquierda como a la derecha. Además, no conocemos la superficie, ha sido la que nosotros hemos querido coger, así que la vamos a denominar S, que es en ambos lados idéntica y por tanto el flujo nos queda definido como 2ES, que por la ley de Gauss será igual a la carga encerrada partido de epsilon 0. Y es en este momento en el que cambia respecto al apartado anterior. Todo nuestro flujo, 2ES, es igual a la carga encerrada partida de epsilon 0. Ahora bien, ¿quién es la carga encerrada? Bueno, pues en este caso, la carga que vamos a encerrar ya no es solo una lámina sin espesor, sino que tendrá todo el espesor de la pared. Por lo tanto, es un pequeño cilindro de densidad ρ por el volumen que estamos encerrando. Y el volumen que estamos encerrando es un cilindro de altura A y de base pi r cuadrado. No conocemos la r, hemos dicho S. Así que A por S. S con S se va. Y el campo generado es ρA partido de 2 epsilon 0. Y sigue siendo independiente de la distancia a la que estoy calculando dicho campo. Solo cambia la cantidad de carga que encierro o la forma en la que la calculo. Si seguimos avanzando, el ejercicio 2.11 vuelve a jugar con las láminas, pero en este caso deja de ser una para ser dos láminas paralelas. Una y otra. Ambas muy grandes, de espesor despreciables, las dos cargadas con una densidad de sigma, y buscamos un punto, el campo en un punto a una distancia r de la primera lámina. ¿Qué ocurre en este caso? Que vamos a ver que hay tres zonas donde podemos calcular el campo. Aquí vamos a olvidar un poco la ley de Gauss y vamos a ceñirnos a la superposición de campos. De tal forma que la primera placa, en un punto P, a la izquierda generaría campo hacia la izquierda. Mientras que tanto en la zona 2 como en la zona 3, el campo generado por la primera placa sería hacia la derecha. Si ahora lo hacemos en la segunda placa, es decir, en esta, el campo generado en la zona 1 será hacia la izquierda. Recordamos que no depende del tamaño de la placa ni de la distancia a la que estamos, solamente de su densidad de carga, por lo tanto es igual de grande. En la zona 2 creará un campo hacia la izquierda, mientras que en la zona 3 creará un campo hacia la derecha. Acabamos de aplicar lo mismo que habíamos estudiado en el ejercicio 9 y en el 10, pero sobre dos placas. Muy bien, en este caso, en la zona 1, es decir, a la izquierda de la primera placa, nos encontramos con que el campo generado ha de ser E1 más E2.
Si lo quiero estudiar de forma vectorial y según el dibujo que tengo, en menos i. El campo generado por una lámina infinita era sigma partido de 2 epsilon 0. La segunda lámina tiene la misma densidad superficial, por lo tanto será el mismo. Y puedo saber que a la izquierda de la placa el campo es sigma partido de epsilon 0 en menos i. Un análisis parecido va a darse en la zona 2. En la zona 2, el campo será E1 menos E2, dirigido, ya que hemos tomado E1 como el primero, en dirección positiva. Muy bien, E1 es el campo creado por una placa infinita, sigma partido de epsilon 0. E2 es el campo creado por una placa de carga sigma, así que sigma partido de 2 epsilon 0. Es decir, el campo entre las placas es 0. Por último, en la zona 3, de manera totalmente análoga a la 1, sin más que cambiar el sentido, los campos se suman, aunque en esta ocasión lo hacen en i. El campo 1 es el creado por una placa de densidad de carga sigma, partido de 2 epsilon 0. El campo 2 es el campo creado por una placa de densidad sigma. Y al sumarlos, tenemos sigma partido de epsilon 0 en i, es decir, el doble. ¿Qué sacamos en conclusión de este ejercicio? Que cuando tenemos dos placas paralelas con la misma densidad superficial de carga y el mismo sigma, esta carga, el campo entre ellas se anula y el campo fuera es el doble que si solo tuviese una. En línea con esto ya podemos ir intuyendo cuál es el siguiente ejercicio, el 2.12, y qué es lo que va incluso a ocurrir en la solución. En este caso, me pide de nuevo el campo generado por dos láminas paralelas, pero mientras que una tiene sigma coulombios por metro cuadrado, la otra tiene menos sigma coulombios por metro cuadrado. Dibujemos el esquema. Dos placas paralelas, una cargada con más sigma y la otra cargada con menos sigma. Busquemos un punto donde calcular esto, teniendo en cuenta que vuelven a quedar definidas tres zonas totalmente diferentes en este espacio. Muy bien. La placa de densidad de carga positiva produce un campo hacia afuera, en la zona 1, hacia la derecha en la zona 2 y de nuevo hacia la derecha en la zona 3. Los tres igual de grandes, del mismo módulo, ya que no dependemos de la distancia. Por su parte, la placa de carácter negativo, de signo negativo, tendrá un campo que atrae en la zona 1, que atrae en la zona 2 y que atrae y por tanto hacia la izquierda en la zona 3. Todos de nuevo del mismo tamaño, porque la densidad de carga tiene el mismo módulo, sigma, y la distancia no influye. De esta manera, si calculamos el campo en la zona 1, nos encontramos con que ha de ser un campo total E2 menos E1 en I. E2 es menos sigma partido de 2 epsilon 0 el campo será entonces E2 menos E1.
Tengamos en cuenta que como ya hemos analizado los sentidos, ya hemos tenido en cuenta el signo de la carga que tiene cada una de las placas y por tanto vamos a analizar únicamente el módulo. E2 en módulo es sigma partido de 2 epsilon 0 y E1 en módulo es sigma partido de 2 epsilon 0. Por tanto, el campo en esa zona es 0. Zona 2, entre las placas. El campo en este caso queda sumando ambas componentes, tanto la E2 como la E1. En este caso, la primera en módulo prescinde del signo. Si queréis, podemos poner como el valor absoluto de menos sigma, partido de 2 epsilon 0, más la segunda contribución, la de la placa positiva, todo ello en I, dándome un valor de sigma partido de epsilon 0 en I. En el tercer caso, el campo es E1 menos E2. Si volvemos a repetir la misma idea, E1 tiene carga positiva, partido de epsilon 0, y el E2 es menos sigma en valor absoluto porque estoy estudiando el módulo, la dirección ya la analicé de manera gráfica y en este momento me da 0. Por tanto, saco en conclusión que cuando yo tengo placas paralelas de carga igual pero cambiada de signo, fuera de estas placas el campo se anula y entre ellas existe un campo eléctrico. Esto de hecho va a ser la base de los condensadores planos que estudiaremos en el siguiente tema.